particularmente los temas sociales están en una evolución constante y esto nos implica una palabra que creo que es fundamental en estas épocas, ¿no? Que es ser inclusivos en cuanto a todo el entorno de las personas con quien nos relacionamos. Sin embargo, ahora con los años de trabajo, de activismo, y que nos damos cuenta de la importancia de la voz de las madres y los padres que tenemos hijos de la comunidad LGBTIQ+. Las familias que pudieran estar conflictuadas con esta noticia. Sí, es correcto. El primer rechazo se da en casa. Es complejo. La sociedad nos ha educado para creer que todos nuestros hijos nacen heterosexuales. Los padres nos hacemos expectativas de nuestros hijos y son nuestras. Y sin importar la orientación sexual, es que nunca nos hacemos esa expectativa. Y en ese sentido, a veces la escuela vive en situaciones de violencia escolar por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. Hay un documento que expide la UNESCO en 2016, un llamamiento ministerial basado en un estudio que hacen los países de América Latina que pertenecen a la UNESCO, entre ellos México, basado en la investigación del tipo de violencia escolar que viven las niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+. El estudio se llama Out in the Open. Los resultados son espantosos y alarmantes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos ahora en este episodio número 8 de Querétaro Somos Todos. Y bueno, con un tema que sin duda es de actualidad y que refleja pues todo este dinamismo social, todo estos elementos de cambio constante. Yo siempre he pensado que economía, ¿por qué no? También los temas políticos, pero particularmente los temas sociales están en una evolución constante y esto nos implica una palabra que creo que es fundamental en estas épocas, ¿no? Que es ser inclusivos en cuanto a todo el entorno de las personas con quien nos relacionamos y reconocer evidentemente los derechos de la libre personalidad que son tan importantes y que me parece que han ido generando algunos avances y sin embargo sigue siendo todavía un reto para nuestra sociedad y sigue habiendo todavía elementos de injusticia que esperemos que gradualmente pues puedan irse justamente disminuyendo y por qué no pues prácticamente borrando de la actitud y las formas de convivencia en esta sociedad y aquí estamos hablando particularmente de Querétaro, ¿no? Y Aline, por eso tan importante que estés con nosotros, Aline Escalante, como cabeza, ¿no? de este centro de atención integral a familias de adolescentes y jóvenes LGBTIQ+. Y además que eres vocera de la Agenda de Familias Diversas. Y Aline, pues bienvenida, pero particularmente me encantaría que nos platicaras primero por qué o cuál es, digamos, la razón que hace que existan este tipo de asociaciones. Ustedes, ¿quiénes son que representan en términos de la comunidad? Porque entiendo que más bien es como, yo luego me he definido, por ejemplo, como un heteroaliado, de alguna forma, pero ustedes no necesariamente como padres de familia entiendo que son de la comunidad, sino están, digamos, vinculados a la comunidad por temas familiares. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, antes que nada agradezco mucho, diputado, la invitación. Es una pregunta compleja porque al principio, hace algunos años, cuando nuestra hija sale del closet, no nos sentíamos parte de la comunidad, ¿no? Porque evidentemente no pertenecemos al acrónimo. Sin embargo, ahora con los años de trabajo, de activismo, y que nos damos cuenta de la importancia de la voz de las madres y los padres que tenemos hijos de la comunidad LGBTIQ+,
bueno, pues ellos dicen que sí somos parte de la comunidad porque somos sus madres o sus padres, Claro. ¿no? Entonces, pues más que heteroaliados, pues somos quienes les parimos, ¿no? En el caso de las madres, y que como cualquier madre mexicana en este país, lo que estamos velando y peleando, pues es justamente que haya regulaciones, políticas públicas, que se vaya erradicando la discriminación que viven nuestros hijos desde pequeños, ¿no? Sobre todo, lo que estamos trabajando, y que es muy importante para las familias, es irlos encaminando a una vida libre de violencia en las sociedades más importantes que forman a un ser humano, ¿no? Que son su familia, ¿no? Hemos ido erradicando el rechazo familiar. Que es probablemente el primer rechazo, Aline, ¿es correcto? O sea, los Sí. primeros que a lo mejor tienen este impacto como de negación, de shock, de rechazo, pudieran ser las familias. Y ustedes de alguna forma ayudan también a que puedan entender esta situación las familias que pudieran estar conflictuadas con esta noticia. Sí, es correcto. El primer rechazo se da en casa. Es complejo. La sociedad nos ha educado para creer que todos nuestros hijos nacen heterosexuales, nacen de nosotros, de parejas heterosexuales. Y pues no es así, ¿no? Cuando la realidad nos alcanza y nos damos cuenta que no todos nuestros hijos son heterosexuales, viene ese impacto y hay evidentemente que pasar por un proceso familiar. Los procesos familiares son complicados. Para algunos padres, para algunas familias son más largos, para algunos el rechazo siempre persiste. Ahora ya hay más familias y lo podemos ver en las marchas, también en la marcha de Querétaro, en donde cada vez más madres van acompañando a sus hijas, a sus hijos, a sus hijes, y porque hablamos de temas de reorganización familiar y de transición familiar para quienes tienen hijos que son transgénero o transexuales. Hay que hacer primero el primer proceso y después la transición familiar. Hay procesos de duelo y no lo vas a creer, pero uno de los procesos que más trabajo nos cuesta a las madres, a los padres, a los hermanos, a los abuelos, es el proceso que tenemos con nuestra fe en nuestras religiones, ¿no? Ese proceso es complicado, pero sí, evidentemente en CAIFAG trabajamos justamente los procesos familiares ante pues el destape de la orientación sexual, identidad o expresión de género de alguna de nuestras hijas, hijos o hijes. Claro. ¿Hay alguna situación identificada o inclusive estadística, Aline, donde rechace más el padre a los hijos, la madre a las hijas? No sé, o sea, que haya, por esta situación hasta machista, que haya alguno de los padres, tomando en cuenta el género, que le cueste más trabajo la aceptación de la noticia, y pues qué tan complejo es este proceso, también como decías tú, de la aceptación por parte de los padres, ¿no? Sí, bueno, el sistema es cultural, Ajá. el sistema es patriarcal y evidentemente hay más rechazo de los padres, inclusive abandono, ¿no? O ruptura de hogares ante el destape, y más si las madres apoyan. Las madres, el desconocimiento, desconocimiento. No eres mi hijo, no eres mi hija. Sí, por supuesto. El padre rechaza más, abandona más, y me parece que además es como en todos los sistemas, la madre se queda más a afrontar, porque hay que afrontar la situación, la circunstancia. Hay menos rechazo cuando tienes una hija lesbiana. A nosotros nos han dicho, ¿no? A mi esposo y a mí nos han dicho muchas veces, pues es que a ti te tocó lo más fácil, pues tu hija es lesbiana nada más. ¿No? Creo que sí nos tocó lo más fácil. En el caso del padre, se le complica mucho tener un hijo gay por la cuestión patriarcal, ¿no? Es un tema de expectativas muy fuertes. Los padres nos hacemos expectativas de nuestros hijos y son nuestras. Y sin importar la orientación sexual, es que nunca nos hacemos esa expectativa. Pero por darte un ejemplo,
En un hijo heterosexual que juega o practica fútbol a los 5 años, 7, 9, 10, y es campeón y campeón de goleo y le dan el zapato de oro y premios y demás, la madre y el padre se hacen la expectativa que a los 15 o 17 va a debutar en primera división. Y si a los 16 años el hijo les dice, ya no me interesa seguir en el fútbol, ya no quiero practicar fútbol, ahora me interesa otra cosa, el arte o cualquier otra circunstancia, los padres se decepcionan, se lastiman, se culpan, hieren al hijo. O cuando vienes de una familia de médicos y dan por hecho que tienes que ser médico y resulta que no es tu expectativa. Es un tema de expectativas para los padres muy fuerte y romper las expectativas, afrontarlas y con dignidad y la cabeza en alto decir, sí, mi hija es lesbiana, la amo, la apoyo, no tiene por qué truncar su proyecto de vida, es complicado. A ver, y este es digamos, la primera etapa del seno familiar, pero luego viene otro, y debe ser sobre todo complejo para sus hijos, ¿no? Hijas. Ok, ya hubo esta aceptación, hay esta comprensión, si le quieres llamar, este proceso de duelo, como tú lo dices, que seguramente tiene que ver con las expectativas, y dices, ok, mi familia ya me abrazó, ya me entendió de alguna forma, me acepta y me quiere en algo que no tendría que tener nada de malo, pero sí, exactamente, claro. ¿No? Los estigmas, las expectativas, pero luego se afrontan a algo fuera de las puertas de la casa, y entonces quiero pensar que el primer punto de encuentro donde tienen un segundo rechazo es la escuela, ¿es correcto? Es correcto, y de hecho va mucho a la par. A veces en ciertas circunstancias la escuela es la que se da cuenta primero, porque los padres están en negación. Muchos años, yo estuve muchos años en negación, el que me lo decía era mi esposo y yo me peleaba rotundamente con él y le decía, no es, no es, no es. Y en ese sentido, a veces la escuela vive en situaciones de violencia escolar por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género, y es quien le comunica a los padres, ¿no? Que se está viviendo esta situación, y los padres o no sabían, o sí sabían, como muchos que sí sabíamos, pero que hacíamos que no sabíamos, y se enfrentan, ¿no? Las dos sociedades más, por eso te hablaba de las sociedades más importantes de la formación, sobre todo de una niña, niño o adolescente, que son la sociedad escolar y la sociedad familiar, y van casi de la mano en tiempos. ¿Qué se vive en las escuelas? ¿Qué te ha tocado a ti ver de tu hija? No sé, bullying, situaciones que hayan hecho que sentirse atacada, excluida, incluso a lo mejor, ¿por qué no?, con ganas de desertar escolarmente hablando, ¿no? ¿Eso se vive? Sí, se vive. Mira, lo que se vive en las escuelas es violencia escolar. Hay rechazo, hay bullying, ahora con las niñas y niños trans que evidentemente quieren entrar al baño del género que no les corresponde físicamente a su nacimiento, están viviendo horrores, o sea, los han orinado. No me digas. Así te lo digo, y te hablo de escuelas de Querétaro. Qué fuerte. Los han escupido. Evidentemente el trato verbal y todos los adjetivos que les dicen son tremendos. Hay mucha violencia. Pero aquí hay una circunstancia bien especial en las escuelas, y quiero hablar sobre todo en Querétaro. Sí, claro. Hay un documento que expide la UNESCO en 2016, un llamamiento ministerial basado en un estudio que hacen los países de América Latina que pertenecen a la UNESCO, entre ellos México, basado en la investigación del tipo de violencia escolar que viven las niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+. El estudio se llama Out in the Open. Los resultados son espantosos y alarmantes. Han llegado a casos de deserción escolar, de suicidio. Y entonces saca este llamamiento exigiendo
¿no? Un llamamiento ministerial a todo el Ministerio de Educación de América Latina, desde profesores, orientadores escolares, psicólogos escolares, el prefecto, todo el que esté en contacto con el educando, para que se capacite el personal para erradicar este tipo de violencias. México firmó el acuerdo, pertenece a la UNESCO. No se han dado estos procesos. Hubo en 2015 4 niños que en estas circunstancias, al no tener la capacitación del docente y por ende no crear estrategias de acción encaminadas a erradicar esta violencia escolar, decidieron actuar bajo sus prejuicios y entonces expulsaron a los jóvenes de la escuela. Personalmente en CAIFAC fueron recibidos, les apoyamos a terminar primaria y secundaria a través de INEA, que no era la solución, no es hacer guetos, ideal, ni es la idea, pero basado en el trauma que tenían. No es encapsularlo socialmente, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, basado en el trauma, así concluyeron su primaria y su secundaria en lo que los preparábamos mentalmente para que dieran el siguiente paso y volvieran a la escuela. De hecho, sacamos una nota y bueno, al final no se ha reconocido que existe esta violencia escolar porque dice la autoridad o dijo la autoridad de UCEBEC en ese momento, bajo su titular, que en ese momento era Botello, que no existieron estos niños expulsados porque no hay denuncias. Pues el niño no va a denunciar por miedo, por vergüenza, porque le da culpa y el padre todavía estaba iniciando el proceso, este proceso de reorganización familiar. Y evidentemente en estos inicios hay mucha vergüenza y mucha culpa por parte de los padres, ¿no? Decías que ibas a hablar del caso de Querétaro, que además es el caso que nos ocupa, sí. Pero tengo que presumirte con el auditorio, porque tú eres vocera nacional del movimiento de Agenda de Familias Diversas y también internacional, es decir, sé que has estado como conferencista en diversos foros internacionales y la verdad es que es bien interesante porque tienes la visión de lo que pasa, ¿no? En términos internacionales, no solamente en México, pero tienes la claridad de lo que pasa en Querétaro, ¿no? Entonces, la escuela es otro punto, o el segundo momento, ¿no? Y entiendo entonces que todavía hay un tema donde docentes, donde una serie de personas que participan en esta segunda casa que es la escuela, pues también tienen que tener un proceso, ¿no? de conocimiento, de capacitación, de elementos que todavía, si entiendo bien, no estamos en ese punto, ¿no? A pesar de convenios internacionales que se han firmado, no estamos en ese punto. No estamos en ese punto, hemos estado listos desde hace 5 años con un documento que hicimos entre psicólogos, pedagogos, docentes, en mi caso particular soy historiadora, varios profesionales de la educación. Hicimos ya el diplomado para capacitar a los docentes, pero pues no se nos ha permitido. Hay un tema ideológico muy fuerte que, vamos, si no aceptaron los libros de texto o no han terminado por aceptar la nueva escuela mexicana, pues imagínate capacitar a los docentes y erradicar esta violencia escolar. Hace años se hizo, porque también fui docente como historiadora, di clases de historia en secundaria particular. Hace años hubo un llamamiento y una capacitación para erradicar la violencia escolar y tener protocolos y estrategias de acción para niñas, niños y adolescentes que viven con discapacidad. Incluso se hicieron rampas, elevadores, los maestros saben qué hacer, cómo actuar, y no lo hacen con las niñas, niños y adolescentes de la comunidad LGBTIQ+. Ok, esta es la segunda parte de la historia, ¿no? Así la familia, la escuela y luego es decir, fuera de estas dos etapas o estos dos muros, ¿no? Donde en teoría, pues primero está la protección y luego la formación, donde normalmente tendría que ser esa lógica. Pues está toda una selva, ¿no? Que es la calle, que es la
pues simplemente el asistir a lugares, a lo mejor una manifestación plena de tu decisión en términos de preferencias sexuales, como padres, cómo lo viven, un poquito la parte, cómo lo sufren, también podría decir, y Sí. cuáles son los avances que se han logrado, porque pues claro, nos ha tocado aquí tener gente con agendas bien importantes y que van ganando luchas graduales, ¿no? Es decir, no, gente como tú que no es quejarse o no es solamente llorar la situación de la injusticia, sino en realidad ir obteniendo triunfos, ¿no? ¿Cómo es fuera de la casa, cómo es fuera de la escuela? Bueno, ahí podríamos dividir en dos partes, ¿no? Uno es la sociedad en general, Ujú. que está dividida, ha habido avances, ha habido un poco más de sensibilización, eh, avances, ¿Qué podría sientes que ha decirte, ayudado ¿no? a los avances? Evidentemente, la otra parte, lo único que protege a nuestros hijos, a nuestras familias, que les garantiza sus derechos es la ley. O sea, los diputados deben legislar sí o sí a favor, a protección, a, a- a que tengan los plenos derechos, porque se dice que los tienen, pero en la realidad es que no existe toda la protección, ¿no? Las instituciones, en definitiva, Fiscalía y el Poder Judicial deben de poder tener tipificado los delitos, poderlos sancionar. Cuando la ley nos protege, la sociedad avanza un poco más. Entonces, sí ha habido avances en la sociedad, pero falta mucho, hay mucho que hacer. Por ejemplo, alguna vez pensamos hace 10 años que, que aceptamos, vivimos el proceso, que iniciamos nosotros, hablo de mi esposo y yo solos, sin información adecuada, sin información correcta, fuimos escribiendo las etapas que teníamos, cómo las vivíamos, qué sentíamos. De ahí nace el libro de mi autoría, de cómo afrontar la homosexualidad de un hijo, que ve todas estas etapas. Y cuando concluimos nuestro proceso familiar, dijimos, ya. Tú no sabías nada de esto. O sea, tú empezaste Sí. a adentrarte, a estudiar, a llegar al punto de escribir un libro prácticamente de un día a otro al aceptar, ¿no? Que tenías una hija lesbiana. Sí, me daba cuenta Ajá. desde que mi hija tenía 5 Pero no años. aceptabas y no profundizabas, Sí, ¿no? nunca lo acepté. Ajá. O sea, de hecho, en alguna ocasión, en su adolescencia, la llevamos a tomar un café a Plaza de Toros, a una cafetería. Le preguntamos directamente, oye, hija, ¿eres lesbiana? Bueno, era adolescente y no estaba preparada. Entonces, se ofendió, lloró, se enojó y nos dijo que no y que cómo nos atrevíamos. Ya nos regresamos a casa y yo me quedé tan tranquila. Le dije a mi esposo, hoy voy a dormir porque ya ves, no es. Y mi esposo lo único que me dijo, bueno, te dijo lo que querías escuchar. Al final, cuando nos revela que sí, a los 18 años, y ella decide salir de casa, decide irse de Querétaro a estudiar la universidad a Ciudad de México, previendo que la fuéramos a rechazar o que ya no pudiera entrar a la casa o demás, pues un dolor tremendo, porque en primera, pues a mí me confirmó lo que siempre negué, porque en el caso de mi esposo y de mis hijos, pues les confirmó lo que ya sabían y que ellos ya habían aceptado. Sí es muy complicado, es muy doloroso y bueno, pues ya una vez que dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Rechazarla nunca fue la opción, nunca la rechacé, pero no conocía nada. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Con qué se come? Había 1000 preguntas, algo hice mal, algo. Son las preguntas del millón que vivimos en los procesos los papás. Y bueno, abro internet y pongo homosexualidad. Y lo primero que sale, o que salió en ese momento, era la lista de países en donde es castigado con pena de muerte. Eso no le sirve a una madre y no le sirve esa información a un padre. Y me doy cuenta que no había como información adecuada para los padres. La información que existe es muy errada y además lo siguen haciendo para seguir haciendo daño, como estos frentes pro familia que siguen diciendo que cuando hay un avance LGBT estamos haciendo lo que no es en realidad.
Eh, y bueno, pues al final soy mamá, soy historiadora, me puse a hacer trabajo de investigación, conocí a gente que tenía hijos de la comunidad ya grandes o que ya habían muerto, señores adultos, y fui a hacer entrevistas, hablamos de testimonios, sacamos las estadísticas del rechazo familiar, que en ese tiempo, en 2015, cuando salió el libro, era 80% de las familias tenían rechazo familiar, solo el 20% aceptaba, y de esos 80, 8 de cada 10 niñas, niños, adolescentes o jóvenes que salían de casa se iban al alcohol, a las drogas, en el mejor de los casos, porque la mayoría se suicidaba. Entonces, ahí escribimos lo que sentíamos, los testimonios, las estadísticas, el proceso de reorganización, cómo llegamos a transitarlo. Yo lo hice para mí, honestamente, porque yo necesitaba respuestas. Me tardé algunos meses, casi un año, en tener todo documentado. Y ya cuando subí, le dije a mi esposo, ¿no? Subí del estudio, subí a la recámara y le dije bien contenta, ya terminé, ya entendí, ven a ver lo que hice. Él fue el que me dijo, esto es una guía para madres y padres, edítalo. Y ahí nace el activismo. Oye, Aline, y digo ya aprovechando, pues, ¿dónde lo puede conseguir alguien que esté interesado en el libro? Mira, es gratuito en PDF, hay que solicitarlo en la página de CAIFAG o del Frente Queretano, porque las primeras ediciones que hicimos... Aquí vamos a poner justamente la liga, ¿no? La liga, muchas gracias. Las primeras ediciones que hicimos, pues nos alcanzaron para 400 publicaciones que las hicimos nosotros y fueron regalados creo que en los primeros 6 meses. De hecho, se presentó en la biblioteca del Auditorio Gómez Morín y ese día que creíamos que, yo le decía a mi esposo, con que vaya una persona, una, y estaba llena la biblioteca, ese día regalamos casi 200 libros. Y bueno, no hemos vuelto a editar por cuestión económica, PDF, sencillo y gratuito. Muy bien. A ver, entonces me falta una y es que el tema es amplísimo, el tiempo Muy es corto, amplio. pero hay un tema que me interesa. Voy a tratar de sintetizarlo a lo mejor en unos 3, 4 minutitos. Casa, escuela, sociedad en general, laboralmente. ¿Cómo está el tema en términos laborales? ¿Hay un rechazo? ¿Es más fácil? ¿Es más incluyente? ¿Hay acciones afirmativas? ¿Hay elementos legales que inclusive incentiven a empresas a la contratación de personas de la comunidad o no? Sí hay empresas incluyentes Ajá. que tienen estos protocolos. Querétaro tiene muchas, sobre todo internacionales. Ajá. Y esa es parte de la importancia de que Querétaro se abra, que estas leyes sean aprobadas a favor y que se establezcan políticas públicas. Porque si queremos atraer empresas extranjeras en Querétaro que vengan a invertir, la mayoría de estas empresas de primer mundo tienen estas políticas. Hay otras empresas que son totalmente discriminatorias, hay de todo. Evidentemente la población transgénero es la que más sufre todo tipo de violencia, desde la laboral, la escolar, la familiar, la social, hasta el transfeminicidio. Y aún personas que son lesbianas o gays esconden en lo laboral o no dicen, ¿no? Cuál es su situación, cuál es su orientación sexual por miedo a que haya alguna represalia laboral, perder el trabajo o demás. Faltan muchas políticas. El tema está en la última área, que son las instituciones, las leyes que se tienen que crear, las políticas públicas que se tienen que crear, porque es ahí en donde la sociedad queretana no avanza, y no solo la queretana, ahí no avanza la sociedad. Sí, que es donde estamos también trabajando, ¿no? Que el marco jurídico, y la verdad es que, fíjate, Aline, que qué interesante que lo digas, porque a veces parece pecata minuta, ¿no? Yo lo debo decir sin ningún tema, porque lo he platicado muchas veces, estando como legislador y no estando como legislador, que a veces es como el patito feo, ¿no? El tema de la parte del poder legislativo, donde
no sé si el término es el patito feo, pero como parece como que no tiene dientes y como que el apostar por reformar un marco jurídico no necesariamente te implica un cambio en temas de conducta, en temas de respeto a eso que alguien podría pensar que es letra muerta, pero a mí me da mucho gusto saber que no y que uno de los avances importantes es el cambio del marco jurídico. Yo quiero pensar, y ahora sí que reaccionando a lo que tú comentas, a esa relevancia de lo que diga la ley, quiero pensar que, por ejemplo, en Ciudad de México, en algunas otras entidades que fueron de avanzada en términos, por ejemplo, de reconocimiento de matrimonio de personas del mismo sexo, pues que sin duda esto fue un parteaguas, ¿no? Y se trataba de una reforma legal y que probablemente haya dado pie a muchas cosas que hoy les permite estar, pues por lo menos disfrutando de esta expresión, insisto, de la libre personalidad, ¿no? Sí, los avances en Querétaro han sido significativos, aunque vamos tarde, pero bueno, está matrimonio igualitario, ¿no? Que ya es una realidad, que evidentemente le ha cambiado la vida a muchas personas. Y no solo hablamos del tema de casarse o no, mucha gente no entiende lo que hay detrás. El simple hecho que dos personas del mismo sexo que han convivido por años y una muere y antes Y no los estaban derechos. casados, deja el derecho, ¿Ah? lo más humano, diputado. No te entregaban el cuerpo de tu pareja porque no eras legalmente nadie. Así. Y el avance de la prohibición de las terapias de conversión en Querétaro, que no solo sanciona en Querétaro a personas físicas, sino a personas morales. Es la más amplia de todo el país. Pues, Aline, mucho por platicar. Yo creo que volveremos a vernos, no solamente en el tema del programa, sino justamente en esta lucha, en este trabajo extraordinario que hacen. Y bueno, pues ojalá que tengamos una oportunidad aquí más de platicar en Querétaro Somos Todos. Y por lo pronto, muchísimas gracias, Aline. Gracias a usted. Pues nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Querétaro Somos Todos.